Canto XXII del Purgatorio de Dante. El ángel se había quedado detrás de nosotros, el ángel que nos había conducido al sexto círculo, después de haber borrado una de las manchas de mi frente, y los que cifran todos sus deseos en la justicia habían dicho con su dulce voz, Beati, hasta sitio, concluyendo en esta palabra sin pronunciar el resto del versículo. Yo, más ligero por allí que por las otras aberturas, caminaba con tal paso que sin ningún trabajo seguía allá arriba a los veloces espíritus. Entonces Virgilio empezó a decir: el amor que nace de la virtud inflama siempre a otro amor, mientras que su llama brille exteriormente. Desde la hora en que Juvenal bajó entre nosotros al limbo y me hizo conocer tu afecto hacia mí, mi benevolencia para contigo fue tal que no puede haber otra cosa mayor por otra persona a quien no se ha visto nunca, así es que ahora me parecen cortas estas escaleras. Pero dime, y como amigo, perdóname si mi demasiada confianza afloja el freno de mi lengua. ¿Cómo ha podido encontrar la avaricia un lugar en tu corazón en medio de ese recto sentido que has procurado poseer? Estas palabras hicieron sonreír desde luego a Astacio, después respondió: todo cuanto me digas es para mí una prueba de cariño. Aparecen en efecto muchas veces cosas que dan un falso motivo para la duda, porque las verdaderas causas están ocultas. Tú crees, según me prueba tu pregunta, que yo fui avaro en la otra vida, quizá por haberme visto en el círculo en que me encontraba. Sabe, pues, que la avaricia estuvo muy lejos de mí y que mis excesos en contrario han sido castigados por 1.000.000 de lunas. Y si no hubiera sido porque me apliqué el oportuno remedio cuando medité los versos en que exclamas, casi irritado contra la humana naturaleza: oh hambre execrable del oro, ¿a dónde no conduces el insaciable apetito de los mortales? Me vería dando vueltas por el círculo donde se lanzan pesos. Entonces calculé que por abrir demasiado las alas podían llegar a gastarse mis manos y me arrepentí tanto de aquel como de los otros males. ¿Cuántos resucitarán con los cabellos rapados por la ignorancia en que están de que la prodigalidad sea un pecado y que les impide arrepentirse ya durante su vida, ya en el término de ella? Y sabe que la falta que se opone directamente a cada pecado se consume aquí con el mismo pecado. Así es que si he estado purificándome entre los que lloran su avaricia, ha sido precisamente por la falta contraria. El cantor de los versos bucólicos dijo entonces: cuando cantaste las crueles contiendas de la doble tristeza de Yocasta, no creo, a juzgar por los acentos en que Clío te hace prorrumpir, que te contase entre los suyos la fe, sin la cual no basta obrar bien. Si así es, ¿qué sol o qué luz ha disipado tus tinieblas de tal modo que te permitiera elevar tus velas hacia el pescador? El espíritu contestó: tú fuiste el primero que me envió a beber en las grutas del Parnaso y el primero también que me ha iluminado en el amor de Dios. Hiciste como aquel que camina de noche, llevando tras sí una luz que no le sirve, pero que sirve para guiar a las personas que van en pos de él. Cuando dijiste: el siglo se renueva, vuelve la justicia con los primeros tiempos del género humano y una nueva raza desciende del cielo, por ti fui poeta, por ti cristiano. Pero para que veas mejor lo que te pinto, extenderé las manos a fin de darle más colorido. Ya estaba el mundo lleno de la verdadera creencia sembrada por los mensajeros del eterno reino, y tus palabras, ya citadas, se referían a los nuevos apóstoles, por lo cual yo me acostumbré a visitarlos. Después me parecieron rodeados de tal santidad que cuando Domiciano los persiguió, corrieron mis lágrimas mezcladas con las suyas. Mientras que allí viví, les socorrí. Sus rectas costumbres me hicieron despreciar todas las otras sectas, y antes que en mi poema condujese a los griegos al río de Tebas, había recibido el bautismo. Pero por miedo fui cristiano en secreto, y por largo tiempo me mostré pagano. Esta timidez me ha hecho recorrer el cuarto círculo durante más de 4 siglos. Tú, pues, que has descorrido el velo que me ocultaba el soberano bien, puesto que tenemos más tiempo del que necesitamos para subir por nuestro camino, dime, si es que lo sabes, dónde están nuestro antiguo Terencio, Cecilio, Plauto y Barrón. Dime si están condenados y en qué círculo.
todos esos y Persio y yo y otros muchos respondió mi guía estamos con aquel griego a quien lactaron las musas más que a otro alguno en el primer círculo de la ciega prisión muchas veces hablamos del monte donde se encuentran siempre nuestras nodrizas allí están con nosotros Eurípides, Anacreonte, Simónides, Agatón y otros muchos griegos que vieron en otro tiempo su frente coronada de laurel. De los que tú cantaste se ven allí a Antígona, a Deifila, Argia e Ismeda, tan triste como antes. Está también la que enseñó la Langia, la hija de Tiresias, y Tetis y Deidamia con sus hermanas. Los dos poetas habían guardado silencio mirando de nuevo con atención en torno suyo por haber terminado la escala y sus paredes. Ya las 4 esclavas del día habían quedado atrás y la quinta estaba en el timón del carro solar, dirigiendo hacia arriba su luminosa punta, cuando mi guía dijo: «Creo que conviene que volvamos nuestro hombro derecho hacia la orilla del círculo para dar la vuelta a la montaña según acostumbramos a hacer». Esta costumbre fue nuestro guía y emprendimos el camino sin titubear, una vez que a ello asintió la otra alma virtuosa. Ellos iban delante y yo detrás, solo, escuchando sus palabras que me comunicaban la inteligencia de la poesía. Pero pronto interrumpió tan dulce coloquio la vista de un árbol que encontramos en medio del camino, cargado de suaves y olorosos frutos, y como el abeto que elevándose hasta el cielo va disminuyendo de rama en rama, así aquél iba disminuyendo por su parte inferior, con objeto, según creo, de que nadie suba a él. Hacia el lado en que estaba cerrado nuestro camino caía de la alta roca una agua cristalina que se esparcía por las hojas superiores. Los dos poetas se acercaron al árbol cuando exclamó una voz entre el follaje: «Os puede costar caro tocar a ese manjar». Después dijo: «María pensaba más en que las bodas fuesen honrosas y completas que en su boca que ahora intercede por vosotros». Las antiguas romanas se contentaron con el agua por toda bebida, y Daniel despreció los manjares y adquirió la ciencia. El primer siglo fue tan bello como el oro, el hambre hacía más sabrosas las bellotas, y merced a la sed cualquier arroyuelo se convertía en néctar. En miel y langostas consistió el alimento del bautista en el desierto. Esto le da más gloria y le hace tan grande como lo patentiza el Evangelio. Fin del canto 22 del Purgatorio. Canto 23 del Purgatorio de Dante. Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje, como suele hacer quien pierde el tiempo detrás de un pájaro, el que era para mí más que un padre, decía: «Hijo mío, ven ahora, porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más útilmente». Volví el rostro con ligereza y con no menos mis pasos, hacia los sabios que hablaban tan bien que escuchándolos se me hacía llevadero el camino, cuando se oyó llorar y cantar, labia mea, de un modo que hizo nacer en mí el placer y el dolor. «Oh dulce padre, ¿qué es lo que oigo?», empecé a decir. Y él: «A las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas». Cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino gente a quien no conocen se vuelven hacia ella sin detenerse, así venía tras nosotros, pero con un paso más rápido, una turba de espíritus, tácita y piadosa, que nos adelantaba mirándonos. Cada uno de ellos tenía los ojos negros y cóncavos, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. No creo que Erexiton se viese reducido a una piel tan seca cuando más tuvo que temer el hambre. Yo decía, pensando en mí mismo: «He aquí cómo era la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo». Sus ojos parecían anillos sin piedras. Aquellos que en el rostro del hombre leen homo hubieran conocido allí con facilidad la m. ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y de una agua pudiera, excitando su deseo, reducirlos a aquel extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos, porque aún no conocía la causa de su demacración y de sus tristes escamas, cuando desde la profunda cavidad de su cabeza dirigió hacia mí sus ojos una sombra
y me miró fijamente. Después exclamó en alta voz: ¿qué gracia se me concede? Nunca lo hubiera reconocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas, y esta chispa encendió en mí el completo conocimiento de aquel rostro cambiado, y reconocí el de Forese. ah, me dijo, no fijes tu atención en esta lepra árida que me decolora la piel ni en la carne que me falta, pero dime la verdad con respecto a ti y dime quiénes son aquellas dos almas que te guían. No me detendré hasta que me lo digas. Tu rostro, que ya he llorado por muerto, me excita ahora nuevos deseos de llanto, le respondí, al verle tan desfigurado. Pero dime por Dios, ¿qué es lo que os demacra tanto? No me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar aquel a quien preocupa otro cuidado. Me contestó: desde la eterna justicia cae tal virtud en el agua y en esa planta que hemos dejado más atrás, que me extenúa de esta suerte. Todos esos que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed. El olor que se exhala de los frutos y del agua que se extiende sobre ese follaje excita en nosotros el deseo de comer y de beber, sin que deje de revivir nuestra pena una sola vez cuando damos la vuelta por este espacio. He dicho pena cuando debía decir consuelo, porque la voluntad que nos conduce hacia ese árbol es la misma que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo, Elí, cuando nos redimió con la sangre de sus venas. Forese, repuse, desde aquel día en que cambiaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún 5 años. Si la facultad de pecar concluyó en ti antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios, ¿cómo es que has venido aquí arriba? Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara. Respondióme: Minella es la que con sus ruegos asiduos me ha conducido a beber el grato ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros me ha sacado del sitio donde se espera y librado de los otros círculos. Mi viudita, a quien amé mucho, es tanto más querida y agradable a Dios, cuanto más solícita es en obrar bien, porque la Barballa de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la Barballa donde la he dejado. Oh dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro por el cual el presente no será muy antiguo y en el que se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos. ¿Qué mujeres bárbaras ni sarracenas hubo jamás que para hacerlas encubiertas hubiera necesidad de apelar a penas espirituales o a otras restricciones? Pero si las impúdicas estuviesen seguras de lo que el cielo les prepara pronto, tendrían ya la boca abierta para aullar. Porque si mi previsión no me engaña, serán entristecidas antes de que salga el bozo al niño que ahora se consuela con la nana. Ah, hermano, no te nos ocultes más. Estás viendo que yo, no solo yo, sino todas estas almas, miran el sitio donde tu cuerpo ha velado al sol. Entonces le dije: si recuerdas cómo fuiste para conmigo y cómo fui para contigo, este recuerdo te será aún doloroso. De aquella vida me sacó el otro día ese que va delante de mí, cuando se ostentaba redonda la hermana de aquel, y le designé el sol. Ese sabio me ha guiado a través de la profunda noche por entre verdaderos muertos y con mi verdadera carne que le sigue. Su auxilio me ha sostenido hasta aquí, en las cuestas y recodos del monte, que hace que sean rectos los que tan torcidos hizo el mundo. Me ha dicho que me acompañaría hasta que me encuentre donde estará Beatriz. Entonces es preciso que me quede sin él. Virgilio es ese que me habló así, y se le indiqué con el dedo. El otro es aquella sombra por quien hubo hace poco tales sacudimientos en todos los ámbitos de vuestro monte que de sí la rechaza. Fin del canto XXIII del Purgatorio. Canto XXIV del Purgatorio de Dante. Ni la conversación detenía nuestra marcha, ni ésta aquella, sino que a pesar de ir hablando, caminábamos bastante deprisa, como la nave impelida por un viento favorable. Las sombras, que parecían cosas 2 veces muertas, daban a conocer en las cavidades de sus ojos la admiración que yo les causaba, después que se apercibieron de que aún vivía.
Yo, continuando mi discurso, dije: esa sombra, quizá por causa de otros, se dirige hacia arriba con más lentitud de lo que haría. Pero dime, si es que lo sabes, ¿dónde está la picarda? Dime si entre toda esa multitud que me mira de ese modo hay alguna persona digna de fijar la atención en ella. Mi hermana, que no sé qué fue más, si bella o buena, alegre triunfa ya de su corona en el alto Olimpo. Tal fue lo que dijo desde luego. Después añadió: aquí no está prohibido nombrar a alguno, tanto es lo que el hambre ha alterado nuestra semejanza. Ese, y lo señaló con el dedo, es Buenayunta de Luca, y aquel que está más lejos y más demacrado que los otros, tuvo a la Santa Iglesia en sus brazos. Fue de Tours, y ahora expía por medio del ayuno las anguilas de Bolsena que hacía cocer en vino generoso. Me fue citando otros muchos uno a uno, y todos parecían contentos al oír sus nombres, porque no vi que ninguno de ellos hiciera algún gesto desdeñoso. Entre aquellos hambrientos que mascan en el vacío vi a Ubaldino de la Pila y a Bonifacio, que apacentó a muchos con su cayado. Vi al señor marqués, que tuvo tiempo para beber en Forlí con menos sed, y fue tal que nunca se sintió saciado. Pero como aquel que mira y después simpatiza más con uno que con otro, así hice yo con aquel de Luca, que parecía conocerme más que los demás. Murmuraba y no sé qué chentucca, le oía yo donde él sentía la herida de la justicia que así le atormentaba. Oh alma, le dije, que tan deseosa pareces de hablar conmigo, haz de suerte que te oiga y que tu conversación nos satisfaga a ambos. Él empezó a decir: ha nacido una mujer que no lleva aún el velo, por quien te será agradable mi ciudad, por más que haya quien la reprenda. Tú te irás con esta predicción: si has padecido algún error en lo que murmuro, te lo desvanecerán los hechos que sucedan. Pero dime, ¿no estoy viendo al que acaba de dar a luz las nuevas rimas que empiezan así: donne cabete l'intelletto d'amore? Le contesté: yo soy el que cuando amor me inspira, observo y lo voy expresando según lo que él me dicta. Oh hermano, ahora veo, repuso, el nudo que al notario y a Guitonne y a mí nos ha apartado lejos de ese estilo dulce y nuevo que oigo. Bien veo que vuestras plumas siguen fielmente al que les dicta, lo que no ha sucedido con las nuestras, y aquel que más quiere remontarse no distingue un estilo de otro, y como si estuviera satisfecho con lo dicho, se calló. Como las aves que pasan el invierno junto al Nilo forman algunas veces una bandada y después vuelan con más velocidad y en hilera, así toda la gente que allí estaba, volviendo el rostro, aceleró el paso ligera ya por su demacración y su deseo, y así como el hombre que está cansado de correr deja que sigan adelante sus compañeros y continúa su marcha lentamente hasta que cesa la agitación de sus pulmones, del mismo modo dejó Forese pasar adelante a la Santa Grey diciendo: ¿cuándo te volveré a ver? No sé cuánto he de vivir, le respondí, pero no será tan próximo mi regreso que llevado por mi deseo no haya llegado ya antes a la orilla, porque el sitio donde fui colocado para vivir se despoja de día en día y cada vez más del bien, y parece destinado a una triste ruina. Ve pues, repuso, que ya estoy viendo al que tiene mayor culpa arrastrado a la cola de un animal hacia el valle donde nadie se ve libre de sus faltas. El animal a cada paso va más rápido, aumentando siempre su celeridad hasta que tropieza y abandona el cuerpo vilmente destrozado. Esas esferas no darán muchas vueltas, y dirigió sus ojos al cielo, sin que sea claro para ti lo que mis palabras no pueden ampliar más. Ahora te dejo, porque el tiempo es caro en este reino, y yo pierdo mucho caminando a tu lado. ¿Cuál jinete que se adelanta al galope de entre el escuadrón que avanza a fin de alcanzar el honor del primer choque? Del mismo modo y con mayores pasos se separó de nosotros aquel espíritu, y yo quedé en el camino con aquellos dos que fueron tan grandes generales del mundo. Cuando estuvo bastante lejos de nosotros, de modo que mis ojos no podían seguirle, como tampoco podía mi mente alcanzar el sentido de sus palabras, vi las ramas frescas y cargadas de frutas de oro manzano, no muy apartadas de mí, por estar entonces vuelto hacia aquel lado.
bajo él distinguí mucha gente levantando las manos gritando no sé qué en dirección del follaje como los niños que llenos de vanos deseos piden que se les dé lo que anhelan sin que aquel a quien ruegan les responda sino que por el contrario para excitar más sus deseos tiene elevado y sin ocultar lo que causa su anhelo después se marchó como desengañada y nosotros nos acercamos entonces al gran árbol que rechaza tantos ruegos y tantas lágrimas pasad adelante sin aproximaros más arriba existe otro árbol cuyo fruto fue mordido por Eva y este es un retoño de aquél así decía no sé quién entre las ramas por lo cual virgilio stacio y yo seguimos adelante estrechándonos cuanto pudimos hacia el lado del camino que se eleva acordaos decía la voz de los malditos formados en las nubes que repletos combatieron a teseo con su doble pecho acordaos de los hebreos que mostraron al beber su molicie por lo que gedeón no los quiso por compañeros cuando descendió las colinas cerca de madián de este modo aproximándonos a uno de los bordes seguimos adelante oyendo los diferentes pecados de la gula seguidos de las miserables consecuencias de aquel vicio después entrando nuevamente en medio del camino nos adelantamos 1000 pasos y aún más reflexionando cada cual y sin hablar qué vais pensando vosotros tres solos dijo de improviso una voz que me hizo estremecer como los animales asustadizos y poltrones levanté la cabeza para ver quién fuese y jamás se vieron en un horno vidrios o metales tan luminosos y rojos como vi a uno que decía si queréis llegar hasta arriba es preciso que deis por aquí la vuelta por aquí va el que quiere ir en paz su aspecto me había deslumbrado la vista por lo cual volví la cabeza hacia mis doctores como hombre que va siguiendo lo que escucha y cual la brisa de mayo mensajera de la aurora se agita y embalsama el aire impregnada de la hierba y de las flores así sentí un viento agitarse sobre mi frente y moverse la pluma que me hizo percibir los efluvios de la ambrosía oyendo decir al mismo tiempo bienaventurado aquel a quien ilumina tanta gracia que la inclinación a comer no hace arder en su corazón desmesurados deseos y sólo tiene el hambre que es razonable canto XXIV del purgatorio canto XXV del purgatorio de Dante era la hora en que no debía demorarse nuestra subida pues el sol había dejado el círculo meridional al toro y la noche al escorpión así que como hombre que no se detiene sino que sigue su camino a pesar de lo que se encuentre si le estimula el aguijón de la necesidad de igual suerte entramos nosotros por la abertura del peñasco uno delante de otro tomando la escalera que por su angostura obliga a separarse a los que la ascienden y como la joven cigüeña que extiende sus alas deseosa de volar y no atreviéndose a abandonar el nido las pliega nuevamente lo mismo hacía yo llevado de un ardiente deseo de preguntar que se inflamaba y se extinguía hasta que llegué a hacer el ademán del que se prepara a hablar a pesar de lo rápido de nuestra marcha mi dulce padre no dejó de decirme dispara el arco de tu palabra que tienes tendido hasta el hierro entonces abrí la boca con seguridad y empecé a decir cómo es posible enflaquecer donde no hay necesidad de alimentarse si te acordarás de cómo se consumió meleagro al consumirse un tizón respondió no te sería ahora tan difícil comprender esto y si considerases cómo se agita la imagen del cuerpo humano al agitarse este mismo cuerpo lo que ahora ves duro te parecería blando pero para que quede satisfecho tu deseo ahí tienes a Astacio a quien llamo y suplico sea el médico de sus heridas si disipo las tinieblas que rodean estas cosas secretas y eternas respondió Stacio allí donde estás sírvame de disculpa el no poder negarme a ello después continuó hijo mío si tu mente recibe y guarda mis palabras te darán la luz que deseas sobre el punto de que hablas la sangre más pura que no absorben nunca las alteradas venas y que queda como el residuo de los alimentos que se quitan de la mesa adquiere en el corazón una virtud a propósito para reproducir los miembros humanos como aquella que va por las venas a transformarse en dichos miembros más bien digerida desciende a una parte que es mejor callar que nombrar y allí germina después sobre la sangre de otro en el vaso natural
Una y otra sustancia se mezclan, aquella dispuesta a recibir la impresión, ésta a producir por efecto de la perfección del sitio de donde recibe dicha impresión. Una vez que se ha unido la sangre viril a la otra, empieza desde luego a operar, coagulando primero y después vivificando lo que con su naturaleza ha formado. Convertida ya en alma la virtud activa como una planta, pero con la diferencia de que ésta sigue su camino mientras que la otra ha llegado ya a la orilla, obra después de tal modo que se agita y siente como una esponja, y enseguida emprende la organización de las potencias de que es el germen. Hijo mío, la virtud que procede del corazón del Padre y de la que la naturaleza hace derivar todos los miembros, tan pronto se ensancha como se dilata, pero no puedes comprender aún cómo el hombre de animal pasa a ser racional, pues este punto es tal que uno más sabio que tú incurrió con su doctrina en el error de separar del alma la posible inteligencia, porque no vio que ésta, para comprender, hiciese uso de algún órgano corporal. Abre tu corazón a la verdad que te presento y sabe que en cuanto el articular del cerebro del feto es perfecto, el primer motor se dirige placentero hacia aquella obra maestra de la naturaleza y le infunde un nuevo espíritu lleno de virtud que atrae a su sustancia lo que allí encuentra de activo, y se convierte en una alma sola que vive y siente y gira sobre sí misma. A fin de que te causen menos admiración mis palabras, considera el calor del sol, que se transforma en vino si se une al humor que sale de la viña. Cuando la quesis no tiene ya lino, el alma se separa del cuerpo llevándose consigo, encerradas en su virtud, todas sus potencias divinas y humanas. Las otras quedan como mudas, pero la memoria, la inteligencia, la voluntad, son en su acción mucho más sutiles que antes. El alma separada del cuerpo llega maravillosamente por sí misma a una de las orillas, donde conoce el camino que le está reservado. En cuanto se encuentra circunscrita en él, la virtud informativa irradia en torno del mismo modo que cuando vivía en sus miembros, y como el aire, cuando el tiempo está lluvioso, se presenta adornado de distintos colores por los rayos del sol que en él se reflejan, de igual suerte, el aire de alrededor toma la forma que le imprime virtualmente el alma que está allí detenida. Y semejante después a la llama que sigue en todos sus movimientos al fuego, la nueva forma va siguiendo al espíritu. Por fin, como el alma aparece por esta forma, se le llama sombra, organizando enseguida cada uno de sus sentidos hasta el de la vista. En virtud de este cuerpo aéreo hablamos, reímos, derramamos lágrimas y suspiramos, como habrás podido observar por el monte. Según que nuestros deseos y las demás pasiones se vean excitados, la sombra toma diferentes figuras. Tal es la causa de lo que te admira. Habíamos llegado ya al círculo de la última tortura y dirigidonos hacia la derecha, cuando llamó nuestra atención otro cuidado. Allí el borde de la montaña lanzaba con ímpetu la llama hacia el exterior y la orilla opuesta del camino daba paso a un viento que dirigiéndose hacia arriba aviva el fuego y lo aleja de sí. Por esta razón no será preciso caminar de uno en uno por el lado descubierto del camino, de modo que si por una parte me causaba temor el fuego, por otra me lo causaba el despeñarme. Mi guía decía, por estos sitios es preciso enfrenar los ojos, porque con poco basta para equivocarse. Summae Deus clementiae. Oí entonces cantar, en medio de aquel gran ardor, lo que excitó en mí un deseo no menos ardiente de volverme, y vi a varios espíritus andando por la llama, y continué mirándolos, si bien de cuando en cuando fijaba la vista en mis pasos. Después de la última estrofa de este himno decían en alta voz, Virum non cognosco, y después volvían a entonar aquel en voz baja. Terminado nuevamente gritaban, Diana se quedó en el bosque y arrojó de él a Helice, que había probado el veneno de Venus. Volvían enseguida a su canto y citaban después ejemplos de mujeres y maridos que fueron castos según lo ordenan la virtud y el matrimonio. Esto, según creo, les basta por todo el tiempo que el fuego les quema. Por medio de tal cuidado y de tal pasto es preciso que se cicatrice su herida, la última del purgatorio. Fin del canto XXV del Purgatorio.
Canto XXVI del Purgatorio de Dante. Mientras que uno tras otro íbamos por el borde del camino, el buen maestro decía muchas veces: mira y ten cuidado, pues ya estás advertido. Daba en mi hombro derecho el sol, que irradiando cambiaba en blanco el color azulado del occidente. Con mi sombra hacía parecer más roja la llama, y ante tal indicio vi muchas almas que al andar parecían muy preocupadas. Con este motivo se pusieron a hablar de mí y empezaron a decir: parece que éste no tenga un cuerpo ficticio. Después se cercioraron aproximándose a mí cuanto podían, pero siempre con el cuidado de no salir de donde no ardieran. Oh tú que vas en pos de los otros, no por ser el más lento, sino quizá por respeto, respóndeme a mí, a quien abrasan la sed y el fuego. No necesito solamente yo tu respuesta, sino todos estos que tienen mayor sed que deseo de agua fría, los pueblos de la Etiopía y de la India. Dinos cómo es que formas con tu cuerpo un muro que se antepone al sol, como si no hubieras caído aún en las redes de la muerte. Así me hablaba una de aquellas sombras, y yo me habría explicado si no hubiera atraído mi atención otra novedad que apareció entonces. Por el centro del camino inflamado venía otra multitud de almas con el rostro vuelto hacia las primeras, lo cual me hizo contemplarlas asombrado. Por todas partes vi apresurarse a las sombras y lanzarse una en brazos de otra, sin detenerse y contentándose con tan breve abrazo. Semejantes a las hormigas que en medio de las largas hileras que forman van a encontrarse cara a cara, quizá para conocer su camino o su botín. Una vez terminada tan placentera acogida, y antes de fijar el primer paso, todas se ponían a gritar con todas sus fuerzas, las recién llegadas: «Sodoma y Gomorra», y las otras: «En la vaca entró Pasífae porque el toro acudiera a su lujuria». Después, como grullas, que en parte dirigiesen su vuelo hacia los montes rifeos y en parte hacia las ardientes arenas, aquellos ahumados por el hielo y éstas por el sol, así se alejaba una parte de aquellas almas acercándose la otra, volviendo a entonar entre lágrimas sus primeros cantos y a decir a gritos lo que más necesitan. Como anteriormente se aproximaron a mí las mismas almas que me habían preguntado, atentas y prontas a escucharme. Yo, que 2 veces había visto su deseo, empecé a decir: «Oh almas seguras de llegar algún día al estado de paz. Mis miembros no han quedado allá verdes ni maduros, sino que están aquí conmigo, con su sangre y con sus coyunturas. Voy por aquí arriba a fin de no ser ya más ciego. Sobre nosotros existe una mujer que nos alcanza esta gracia, por la cual llevo por vuestro mundo mi cuerpo mortal. Pero decidme, así se logre en breve vuestro mayor deseo y ojalá os acoja el cielo que está lleno de amor y se extiende más anchuroso. Decidme, a fin de que yo pueda ponerlo por escrito, quiénes sois y quién es aquella turba que viene en pos de vosotros. No de otra suerte se turba el estúpido montañés en medio de su mudo asombro, cuando grosero y salvaje entra en una ciudad, como pareció turbarse cada una de aquellas sombras, pero repuestas de su estupor, el cual se calma pronto en los corazones elevados, empezó a decirme la que anteriormente me había preguntado. Dichoso tú que por nuestros pasos adquieres experiencia para vivir mejor. Las almas que no vienen con nosotros cometieron el pecado por el que César, en medio de su triunfo, oyó que se burlaban de él y le llamaban reina. Se alejan gritando «Sodoma», dirigiéndose los reproches que has oído, añadiendo al fuego que les abrasa el que les produce su vergüenza. Nuestro pecado fue hermafrodita, pero como no observamos la ley humana y seguimos nuestro bestial apetito, citamos para nuestro oprobio, cuando nos alejamos, el nombre de aquella que se transformó en bestia bajo una cubierta de bestia. Ya conoces nuestras acciones y el delito que cometimos. Si por nuestros nombres quieres conocer quiénes somos, ni sabré decírtelos, ni tengo tiempo para ello. Satisfaré, sin embargo, tu deseo diciéndote el mío. Yo soy Guido Guinicelli, y ya me purifico por haberme arrepentido antes de mi última hora. Como los 2 hijos de Licurgo acudieron a socorrer a su madre a consecuencia de la tristeza de aquél, tal hice yo, pero no con tanta presteza
cuando oí nombrarse a sí mismo a mi padre y al de otros muchos mejores que yo, que han escrito rimas de amor dulces y graciosas, y sin oír ni hablar caminé por largo tiempo pensativo contemplándole, aunque a causa del fuego no me podía aproximar. Cuando me cansé de mirarle, me ofrecí de todo corazón en su servicio con aquellos juramentos que hacen creer en las promesas. Me contestó: me dejas por lo que oigo una huella tan profunda y clara que el leteo no puede borrarla ni oscurecerla. Pero si tus palabras han jurado la verdad, dime por qué razón manifiestas que me quieres en tus frases y en tus palabras. Le contesté: vuestras dulces rimas harán preciosos los manuscritos que las contienen tanto como dure el lenguaje moderno. Oh hermano, replicó, ese que te señalo con el dedo, e indicó un espíritu que iba delante de él, fue el mejor obrero de su lengua materna. Sobrepujó a todos en sus versos amorosos y en la prosa de sus narraciones, y dejó hablar a los necios que creen que el lemosín es mejor que él, que vuelven la cabeza hacia el ruido más bien que hacia la verdad, y detienen así su opinión antes de dar oídos al arte o a la razón. Así obraron muchos de los antiguos con respecto a Gitone, colocándole, merced a sus gritos, en el primer lugar, hasta que lo ha vencido la verdad con los méritos adquiridos por otras personas. Ahora, si tienes el alto privilegio de poder penetrar en el claustro en el que Cristo es abad del colegio, dile por mí del Padre nuestro todo lo que necesitamos nosotros los habitantes del purgatorio para que no podamos pesar más. Luego, tal vez para hacer sitio a otro que venía en pos de él, desapareció entre el fuego como desaparece el pez en el fondo del agua. Yo me adelanté un poco hacia el que me había designado y le dije que mi deseo preparaba a su nombre una grata acogida. Él empezó a decir donosamente: tan m'habellis vostre cortés desmán, quieu no me puosc nin boil a vos cobrire. Je suis Arnaud, que plor e vai cantant. Consirós vei la passada follor, e vei jautzen lo lloi que esper demán. Ara vos prec per aquell ja valor, que us guida al som sens fren e sens calina, sovenya vos a temprar ma dolor. Después se ocultó en el fuego que les purifica. Fin del canto XXVI del Purgatorio.